Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 41, donde dice: Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Los fariseos, ellos se consideraban a sí mismos justificados y además como hijos de Abraham. No estarían, por tanto, expuestos a la condenación, según ellos. Sin embargo, los ninivitas, como el resto de los gentiles, no eran considerados como receptores de la gracia y la salvación. Tan solo algunos de los gentiles, por incorporación al pueblo de Israel, como prosélitos, ellos podrían salvarse. Pero note que, sin embargo, Jesús apela a los hombres de Nínive, diciendo que en el día del juicio se levantará como testigos de cargo contra aquella generación, especialmente contra los que estaban pidiendo una señal. Es sorprendente la comparación que el Señor hace entre su predicación y la de Jonás, ya que sin duda los ninivitas, ellos recibieron el mensaje llamando al arrepentimiento por medio de un profeta menor, mientras que aquellos habían recibido el Evangelio proclamado por el mismo Hijo de Dios, quien los llamaba al arrepentimiento. Mateo capítulo 4 y versículo 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y además de esto, Jonás había sido profeta rebelde, negándose en principio a asumir el mandato de Dios y además procurando huir de aquel compromiso para no predicar a los ninivitas. Jonás capítulo 1 y versículo 3 dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero note que Cristo, el mensajero enviado del cielo mismo, era sin pecado. El Evangelio de Juan, capítulo 12, y los versículos 17 al 21, dice: Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Besaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Note que Jonás era un hombre que no entendía las razones de Dios para perdonar a aquel pueblo, porque tampoco tenía en cuenta la misericordia divina. Jonás, capítulo 4 y los versículos 1 al 4 dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo: Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Aquellos de los tiempos de Jesús habían oído el mensaje por quien en sí mismo estaba lleno de sabiduría y de gracia. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24, dice: Mas, para los llamados así judíos como griegos, Cristo,
poder de Dios y sabiduría de Dios. Jonás había presentado un mensaje de condenación y juicio contra los ninivitas, aunque en él estaba implícito también un llamado al arrepentimiento, al anunciarle el plazo en que se ejecutaría la acción divina. Jonás capítulo 3 versículo 4 dice: «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida». Jesús presentaba un mensaje de gracia y de salvación, sin límite alguno para cuantos creyeran. Mateo capítulo 9 versículo 2 dice: «Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Las señales fueron también diferentes. Note que Jonás no hizo ninguna señal, mientras que todos aquellos habían visto continuamente señales a lo largo de su historia y de un modo más particular en los días de Jesús. El Salmo 147 y los versículos 19 y 20 dice: «Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no lo conocieron». Aleluya. Y también Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: «¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero ciertamente que le ha sido dada confiada la palabra de Dios». Por tanto, los ninivitas, ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mientras que los israelitas rechazaron el mensaje del Hijo de Dios. Por tanto, no he de extrañar que Jesús diga que los hombres de Nínive serán testigos de cargo contra los judíos en el día del juicio, ya que se levantarán en juicio contra la generación esta y la condenarán con una evidencia cierta, ya que ellos se arrepintieron a la palabra de Jonás. Pero, sin embargo, los del tiempo de Cristo no recibían la palabra y las señales por medio de un profeta, sino por el hijo mayor de todo profeta. Por eso dice: «He aquí, más que Jonás, aquí». Esto enseña también que aquellos todos que buscaban señales y los del pueblo que no creyeron en Cristo son condenados, y su condenación será confirmada definitivamente para ejecución eterna en el gran trono blanco, como así señala Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 11 al 15, ya que la condenación no está en la condición del pueblo, ni en la ascendencia de las personas, sino en la determinación de rechazar el mensaje de salvación y con él también al Salvador. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». También se comenta que la bondad de quienes han tenido menos beneficios y ventajas para sus almas servirá para hacer más grave la maldad de quienes han tenido a mano mayores ayudas y también oportunidades. Continúo ahora con el versículo 42, donde dice: «La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar». Note que Jesús pone otro testimonio condenatorio contra aquellos que estaban pidiendo señal, mencionando a la reina del sur. Es interesante apreciar otro testimonio en manos de gentiles, ya que primero fueron los ninivitas, pero ahora es la reina de Saba. En el primer libro de Reyes, capítulo 10 y versículo 1, dice: «Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón
había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Note que aquella mujer vino de lejos, de los confines de la tierra, haciendo un gran esfuerzo, solo por haber oído acerca de la sabiduría de Salomón, el rey de Israel, con el objeto de oír personalmente la sabiduría de Salomón. Mientras tanto, el pueblo de Israel no se dejaba persuadir por las palabras de sabiduría que oía cada día en el mensaje del Señor. La reina de Saba vino sin ninguna invitación, que se sepa al menos, por la Escritura para visitar a Salomón y aprender de él. Pero note que Jesús invitaba cada día a los rebeldes de Israel para que acudieran a él. Mateo, capítulo 11, versículo 28 dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». También es notable apreciar aquí lo importante contraste entre la reina del sur y los judíos, ya que la reina de Seba se enfrentó a las dificultades y peligros de un largo viaje a través de un camino difícil. Probablemente haya venido desde lo que hoy sería Yemen, la parte sur-occidental de la península arábica, en la costa asiática del Mar Rojo, frente a Etiopía. Y note que el viaje entre los dos reinos podría ser aproximadamente de unos 2000 kilómetros. Mientras tanto, los escribas y fariseos, así como el resto de la gente de Israel, tenían al Señor a su lado, fácil de alcanzar. Mateo, capítulo 26, versículo 55, dice: «En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis». La reina de Seba vino para escuchar la sabiduría que Dios había dado a Salomón, siempre infinitamente más pequeña que la de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, en quien estaba todos los tesoros de la sabiduría. Colosenses, capítulo 2, versículo 3 dice: «En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento». Aquellos tenían al Señor permanentemente a su lado, y a pesar de su enseñanza, no era aceptado por ellos. Cuando la reina de Saba visitó a Salomón, le hizo un presente muy grande. El primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 10, dice: «Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y muchas especies, y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón». Los judíos, ellos negaban incluso el reconocimiento a Jesús, procurando quitarle la vida. Pero note que la reina de Saba visitó a Salomón por referencia de su sabiduría. Los judíos habían disfrutado a lo largo del tiempo de enormes privilegios para conocer a Dios. Continúa ahora con el versículo 43, donde dice: «Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla». El lenguaje de Jesús es muchas veces parabólico, y aquí está ocurriendo esto. Una parábola es una ilustración sobre una verdad, tomando una referencia conocida por todos, de modo que no se debe pretender encontrar una aplicación a todas las formas de la enseñanza. Y aquí está hablando de un espíritu inmundo. La Escritura revela poco sobre las peculiaridades de la vida de los demonios y sus costumbres como seres creados, aparte de todo lo que tiene que ver con la revelación general sobre los ángeles y la doctrina del pecado. El Señor no pretende enseñar a las gentes acerca de los demonios, sino llamar la atención a las consecuencias que acarrea el comportamiento espiritual
de la generación perversa. Y esto queda ilustrado con la acción de un espíritu inmundo, es decir, un demonio que salió de la casa donde estaba en referencia directa a una persona, no tanto en cuanto a la posesión, sino a influencia diabólica en ella. Jesús estaba haciendo una aplicación al cuerpo general de Israel como nación, ya que antes habló de la generación perversa. La salida del espíritu inmundo fue un acto voluntario, ya que al salir de la persona por lugares secos sin agua, buscando reposo, pero su intento es vano, porque no encuentra. Continuar con el versículo 44, donde dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. La búsqueda del diablo, que abandonó su lugar para encontrar algo mejor, fue infructuosa. Y es que por eso dice, como expresión de la decisión que ha tomado en vista a la situación, puesto que fuera del lugar de la casa donde estaba antes no encontró nada bueno para él. Por tanto, decide volverse nuevamente a su anterior lugar. Aquella morada no había sido abandonada por su propietario, sino que, sin la influencia diabólica, había dedicado atención preferente a reformarla y a decentarla, y es así como la encuentra el demonio. Y venido, la encuentra desocupada y puesta en orden. Los fariseos y muchas personas en Israel habían acudido a Juan en el Jordán, pero no se habían arrepentido verdaderamente, ya que es posible que durante algún tiempo, impresionados por el mensaje de Juan y apeladas a sus conciencias, hiciesen un esfuerzo personal por mantener una vida más consecuente con la condición de quienes esperaban el reino de los cielos. Un arrepentimiento pasajero y circunstancial deja al hombre como una casa vacía que se fue limpiando y que está preparada para ser ocupada, ya que no ha sido llena por Dios mismo. Continuará con el versículo 45, donde dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y, entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Concluyendo la breve parábola, el Señor presenta las consecuencias finales. No solo regresa el demonio que estaba en la casa, sino que toma consigo otros 7 espíritus más malvados que él, y todos juntos residen en la casa que había sido acondicionada. La acción de los demonios no deja de manifestarse. Si la situación primera, con la presencia de uno, solo era mala, las condiciones finales de aquel hombre resultan peores que las primeras, y el mismo Señor hace la aplicación de la parábola a los hombres de su tiempo. Así será con esta generación malvada. Las consecuencias finales para quienes rechacen el Evangelio de la gracia y desprecien la presencia del Salvador serían peores que la situación de miseria espiritual en que se encontraban. Los judíos habían acusado al Señor de ser un aliado de Satanás y estar bajo su control, pero él demuestra que son ellos quienes están bajo el control del demonio. El resumen de toda esta enseñanza es bien sencilla. Los fariseos, escribas y en general todo el pueblo de Israel habían emprendido una acción de aparente limpieza espiritual. Gracias a la predicación de los profetas y especialmente a la de Juan el Bautista, un cambio hacía un compromiso personal, ya que se había producido, pero no
un verdadero arrepentimiento. El rechazo a Cristo, sabiendo quién era, por las señales que hacía, volvían a caer bajo la tiranía de Satanás, aún mayor que la anterior, que traería como consecuencia una reprobación judicial que durará hasta el final del tiempo de los gentiles. Romanos capítulo 11 y los versículos 25 al 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. En este tiempo de juicio por rebeldía contra Dios, está siendo salvo el remanente que Dios escoge por gracia de ese pueblo. Romanos capítulo 9, versículo 27 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y voy concluyendo con esto. Jesús le estaba advirtiendo en contra del peligro de tener solo una conversión parcial, una reforma sin regeneración, ya que no es bastante librarse de los malos hábitos del pecado. Eso solamente dejará la vida desocupada, barrida y adornada. Mateo capítulo 12, versículo 44. El último es el verbo griego, su significado básico es poner en orden, ya que si un hombre ha sido reformado moralmente, sin una transformación espiritual, el resultado puede ser que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo capítulo 12, versículo 45. Por tanto, Cristo debe de llenar la vida limpia para conservarla salva. Amigo y amiga oyente, tan solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede perdonar tus pecados y además limpiarte. Pero esto puede hacerlo siempre y cuando, por fe, tú creas en la obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora en este momento a que tú vengas a Jesucristo y que por un acto de fe tú lo aceptes en tu corazón, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así que, ora conmigo esta oración que voy a hacer si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesucristo, no quiero decir que soy un seguidor tuyo, una seguidora tuya a medias. Quiero realmente que tú vengas a mi vida, que tu Espíritu me dirija en todo momento. Es por eso que ahora te pido perdón por todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.